rosada y está caliente. Para los que tienen la piel blanca, por ejemplo, una vaca Holstein, por ejemplo, tiene la piel blanca. Cuando tratamos de congestión, hablamos de que aquí la acumulación de sangre es venosa. Pero cuando hablamos de congestión, también encontramos a vasos pequeños como cuál. Quiere decir que cuando los capilares están llenos de glóbulos rojos y también pueden estar dilatados, hablamos de congestión. También hemos hablado, o hemos tomado el término pletórico. ¿Qué significa pletórico? Está dilatado y que está lleno de glóbulos rojos. ¿Sí? Pero también, siempre utilizamos, muchas veces se utiliza el término drenaje. Hay una interferencia en el drenaje venoso. ¿Y por qué? Porque las venas salen del órgano del tejido. Cuando sale se habla de drenaje. En cambio, las arterias llegan a la vena. Nosotros hemos visto que la congestión trae consecuencias. Una de las consecuencias es que justamente por esta característica de ser pletórico, muchos glóbulos rojos escapan, ¿sí o no?, del vaso sanguíneo. Y cuando yo veo un glóbulo rojo fuera del vaso sanguíneo, a eso se le llama ébola. Miren, pueden haber 5 glóbulos rojos fuera, ya, para ponernos así en el extremo. El hecho es que hay una presión. Yo veo glóbulos rojos fuera del vaso sanguíneo y es una hemorragia. Ahora, que la hemorragia sea escasa, sea leve, sea moderada, sea abundante, eso es otra cosa. Pero hay una. ¿Sí o no? Hay. Que sea poquito, pero hay. Pero recuerden que es una consecuencia de la congestión. Hay una consecuencia de la congestión, inclusive comparte diagnósticos. ¿Cómo es que cosa? Es que en una congestión, ¿por qué se produce eso? Es importante. ¿Cómo se llama? ¿Viste? Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual en la congestión se produce eso? ¿Qué dijo? ¿Por un aumento de la presión hidrostática? Una disminución del incremento de la presión hidrostática. ¿Has entendido qué es la presión hidrostática? Si no has entendido, entiendo bien. Recuerda que la presión hidrostática es el que ejerce la sangre que está contenida en el vaso sanguíneo y que hace que los líquidos salgan. La sangre es una presión sobre el vaso sanguíneo. Esa presión se le llama presión hidrostática. Si la congestión que hace que los vasos estén dilatados, llenos de sangre, llenos de glóbulos rojos, incrementa la presión hidrostática y por lo tanto sale el líquido y se produce el hielo. Pero recuerden también que existe una presión que se le opone a la hidrostática, que es la osmótica o clorosmótica o oncótica también le llaman. Y es el que ejerce las proteínas de la sangre. Cuando esta cantidad de proteínas baja, también se produce edema. ¿Ve? O sea, viene todo de hipoproteinemia. Hipoproteinemia, habrá de cosa edema. ¿Entendido? ¿Entiendo? Entonces estamos viendo que una congestión también puede llevar al edema. Recuerden que para que suceda un edema
necesariamente tengo que tener el espacio suficiente para que el líquido se pueda expandir o salir. Si no, no lo va a hacer. Ejemplo. En el pulmón, cuando hay una congestión extrema, no hay edema. Claro, porque en el pulmón hay espacios, que son los espacios al final. En una congestión, esto es agudo, me pregunto, en una congestión hepática aguda, ¿habrá edema o no habrá edema? Miren lo que he dicho primero. Necesariamente para que haya edema tiene que haber espacio. En el hígado no hay espacio. Los únicos espacios que existen son los espacios monos. Y son pequeños. Si es que lo hubiera, tendría que ser ahí. Si es que lo hubiera. A ver, un riñón, una congestión aguda del riñón, ¿producirá edema o no producirá edema? No, porque no hay espacio. Tampoco, no tiene espacio. Es escaso. No se puede, no hay. Entonces, en órganos que son muy parenquimatosos, muchas células y poco intersticio, es difícil que se pueda dar edema. El edema necesita espacio para poder salir y poder expandir. Chicos, pero también hemos visto que este líquido, producto del desequilibrio de las presiones, porque puede ser por elevación de la presión hidrostática, pero también puede ser por la disminución de la presión oncótica, ¿sí o no? Puede salir a las cavidades, ¿sí? ¿Sí o no? Puede salir también a las cavidades. Y cuando sale a las cavidades tendrá un nombre. Y siempre comenzando con el término hidro, ¿no? Porque es la idea. Por ejemplo, hidropericardio, hidrotórax, hidroperitoneo, o más conocido como ascitis. Y el líquido que sale, este líquido que sale por desequilibrio de las presiones, se le llama trasudado. Así como sudado lo pones trasudado. Es un trasudado. Y este trasudado tiene características generales que debemos de considerar. ¿Cuál? Primero, que es macroscópicamente, porque macroscópicamente vemos el líquido, es translúcido o transparente, siempre. Puede tener un tinte amarillo o puede tener un tinte rojizo, pero siempre es transparente. ¿Por qué? Porque es pobre o no tiene nada de color. Un punto aparte de todo lo que estamos hablando del equilibrio de presiones es el que tiene en el cerebro. En el cerebro del cerebro sale de todo este contexto, ¿no? Que es la presión estática que baja la presión oncótica. En el cerebro no. En el cerebro no puede suceder eso. El cerebro está protegida por la barrera hematoencefálica. En mi caso, imagínate que uno que tenga insuficiencias cardíacas, ¿cómo estaría? Con la cabeza hinchada. Entonces, ¿cuándo sucede edema en el cerebro? Hemos dicho que en el cerebro, cuando hay edema, necesariamente es por un trauma físico, que puede ser local, todo dependiendo de la intensidad, o puede involucrar a todo el cerebro. Todo el cerebro se edematiza. Y generalmente esto sucede cuando hay un traumatismo encefalocraniano que involucra todo. Solo así encontramos. He encontrado, según mi experiencia, que algunos animales sacrificados encontramos cerebro. Y esto creo que está muy relacionado con todo lo que vaya, vaya, si no regresa. Ustedes ya son los
yo creo que lo sé, para saber si entran o salen, si quedan los cursos, no me escuchan, no me hacen caso, no me creen, es su decisión. Ustedes tienen la libertad, nada más, si tienen libertad, vayan al baño, enciérrense todo el tiempo, lo que quieran, hagan lo que tienen que hacer, ya solamente entren despacio, no hagan desorden y todos seguimos y somos felices. Entonces, miren, yo he encontrado en algunos animales que han sido sacrificados que probablemente tengan una agonía larga que puede provocar el mundo. Bueno, eso te cuento de mi experiencia. Eso lo he visto en cuyes, también en algunas cabras que he trabajado con cabras. Y bueno, es todo lo que yo puedo decirles de lo que he estado viendo. Supongo que también podría también aplicarse en aquellos animales que están enfermos y que también tendrán su enfermedad y están mostrados. Porque esa sería la única explicación para encontrar en esos animales el edema cerebral, que no se nota muchas veces macroscópicamente, pero que sí se nota microscópicamente. Otro detalle, chicos, con respecto al edema. Recuerden que cuando el líquido sale, se expande, ¿sí? Y comienza a ocupar espacios. Y comienza a comprimir estructuras, ¿no? Como por ejemplo, los paquetes de fibra colágena. Los comprime, los hace delgaditos. Y en algunos casos también hasta los dispersa. O sea, quiere decir que en vez que el paquete esté juntito, las fibras colágenas se disgregan y se dispersan. Puede suceder cualquiera de los dos. Pero cuando esto sucede, ¿crea espacios o no crea espacio? Claro, pero ahí está el agua. Pero una vez que tú haces el corte y haces la lámina, no ves el agua. Pero ves los espacios que han sido ocupados por el agua. Entonces las fibras se vuelven más delgadas o las fibras están sueltas ahí, flotando en ese medio. Y a eso le llamamos laxismo. El agua crea espacio. Las fibras se comprimen o se disgregan y crea espacios, ¿no? Vacíos. Oye, ¿por qué tengo vacío ahí? Yo te pregunto, ¿por qué hay vacío ahí? ¿Y eso por qué es? A eso se le llama la laxismo. No vemos el agua, vemos el líquido macroscópicamente, pero vemos el efecto. ¿Cuál es el efecto? La laxismo. Entonces, en el edema del cerebro, ¿cómo vamos a ver o cómo vamos a poder reconocer que hay edema? Porque macroscópicamente las circunvalaciones se ensanchan, los surcos se ven más superficiales o ya no se ven, etc. Pero microscópicamente la primera característica que hay que tomar en cuenta es el incremento del espacio de Wilson Rock. ¿Cuál es ese espacio de Wilson Rock? Ese espacio es como un halo que rodea los vasos pequeños pero que se encuentran en la corteza cerebral. Es un halo solamente es un espacio pequeñito, ¿sí? Pero si hay líquido en el cerebro, ese halo se comienza a agrandar. Como crece, comprime al vaso sanguíneo. Y otra cosa, acá vemos el efecto del edema, el neurópino, que es como el intersticio del cerebro, pero solamente en la corteza. Vamos a ver lapso. ¿Y cómo me doy cuenta del lapso? Mira tu libro de histología, compara el neurópino en situaciones normales y compara el neurópino que tienes ahí en el lado. Bueno, y las hemorragias, ¿no? Yo creo que nadie es ajeno a poder identificar una hemorragia macroscópicamente, y estamos diciendo que la hemorragia microscópicamente es ver glóbulo rojo fuera del vaso sanguíneo. El mecanismo de diaperesis que estamos hablando cuando hay una congestión y los glóbulos rojos salen, no produce ningún daño a las paredes del vaso sanguíneo, porque los glóbulos rojos escapan entre las uniones de las células endoteliales. O sea, no hay daño, no hay lesión, no hay rexis, porque al daño le llaman rexis, que puede ser, no sé,
congestión no produce daño cuando sucede hemorragia, porque se produce por diabetes. Bueno, han visto también que la hemorragia, cuando queremos hablar de hemorragia, hablamos de hemorragias externas, ¿no? Las que salen por los conductos naturales hacia el exterior. Y principalmente la hemorragia que viene por las fosas nasales, que tiene varios nombres: epistaxis, hemorragia, hemóptisis, tres, ¿no? Tres cosas, y las tres denominaciones me indican que la sangre se está eliminando por las fosas nasales. Pero tienen diferentes significados. Hablar de epistaxis significa que solamente me está diciendo que la sangre se está eliminando por las fosas nasales, pero no me dice cuál es el origen de esa hemorragia. Cuando utilizamos el término rinorragia, estamos diciendo que el origen de esas sangre que está eliminando por las fosas nasales viene de la cavidad nasal. Cuando utilizamos el término hemóptisis, estamos hablando de que el origen de esa hemorragia es porque viene de los pulmones y también se elimina. Ahora, cuando la sangre se elimina por la boca, hay un término que se utiliza que es la hematemesis. Hema de sangre, emesis de vómito, el vómito de sangre. Recuerden que cuando hablamos utilizamos el término vómito. El contenido viene de dónde? Del estómago. Es un vómito de sangre. Bien, otro término también es la melena. La melena, que es la eliminación de sangre con las heces, pero de una sangre digerida o cocida. Bueno, ¿y qué ejemplo dimos para una hemorragia? Ahora, hemorragia. ¿Qué hiciste ella? ¿Qué fue feriado? Hematoma. La señorita dice hematoma. ¿La han escuchado? Se llamaba desayuno. La madre de la verdad. Ya, pero tuvo también. Lo que llaman hematoma. Ahora, el hematoma se puede presentar en cualquier parte, ¿sí o no? En el tejido subcutáneo, en el cerebro, en el músculo, en el hígado, en cualquier parte, ¿sí o no? Es la acumulación de sangre de intersticial, fluido conjuntivo, etc. ¿Cuál es la importancia o la gravedad de la hemorragia? Depende de dónde se presente. ¿Sí? Imagínate una hemorragia en el cerebro o un hematoma en el cerebro. Dependiendo de tu perspectiva. Se presenta un hematoma acá, pues en el brazo, en el hierro, etc. No pasa nada. El hecho también es de que las pérdidas, ¿hasta cuándo se podría soportar? El 20% del volumen total, si se pierde, ya uno comienza a entrar en shock. Muy bien. Y recuerden que así como hemos utilizado el término hidro para el líquido, para el edema en cavidades, para la acumulación de sangre en cavidades utilizamos el prefijo hemo, hemopercardio,
Y acá voy a mencionar las cosas. Entonces, hemopericardio, hemoperitoneo. El hemopericardio es una de las formas o de las hemorragias muy importantes, porque recuerden que la sangre cuando sale fuera de los vasos sanguíneos tiene que cosa, coagularse, ¿sí? Pero imagínense la presión que ejerce primero cuando sale la sangre sobre el corazón. Es diferente a la presión que puede ejercer el coágulo. Y entonces cuando la sangre sale y se forma el coágulo en el espacio pericárdico, el corazón va a sentir la presión. Y esto puede ser grave, ¿por qué? Porque puede impedir la salida de la sangre. Y en algunos casos es hasta la entrada de la sangre. ¿Y a eso cómo le llaman? Le llaman taponamiento. La consecuencia de un hemopericardio grave es el taponamiento. Muy bien, entonces, ahora estos son los temas que nosotros vamos a ver ahora: trombo, émbolo, infarto. Voy a mencionar algo del shock, voy a mencionar también algo del SID, pero acá tienen ustedes que leer. Bueno, si no lo hacen, vamos a ver. Listo, ¿qué les parece esto? Miren, ¿cuál es el mecanismo? Sí, pero dice, esto es un edema subcutáneo por la enfermedad de la altura con falla cardíaca congestiva. Entonces, el edema, tenemos un edema preesternal, external y región esternocefálica. Debe ser esto. Todo esto es esto. Y hay un edema. Dice, el extensivo edema subcutáneo es el resultado de una congestión crónica por falla cardíaca. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo para que este animal, que es un bovino, tenga este edema? Que no te tiene edema. ¿Cuál es el mecanismo? Porque dice que tiene un estado congestivo generalizado. ¿Por qué sabe? ¿Por qué sale líquido si me dice que tiene una falla cardíaca? Una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque está en mal de altura y no llega a su principio. Pero es lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Congestión. ¿Qué dice acá? Congestión. Congestión. Hay una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, como es el mal de altura, ¿sería una insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo. Preguntense. Yo, Juan, creo que considero una cosa. Dice acá, ¿qué cosa dice acá? Crónica. Es una insuficiencia cardíaca crónica. No olvides. Resultado del aprendizaje. Bien, chicos, hagámoslo realidad. Algún día voy a ver. Creo que algún día cuando sea la realidad ya me voy a morir. Porque ya Dios me concede algo, porque tanto le pido que llegar la hora.
se da la sesión, aprende las bases teóricas de las alteraciones de entendimiento como el trombo, como el émbolo, como el infarto, como el shock, y todavía la coagulación intravascular diseminada, que eso significa el signo, la coagulación intravascular diseminada. Reflexión desde tu experiencia, ¿Se conoce alguna forma de alteración hemodinámica circulatoria? Creo que ya la conocen de lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Congestión, hiperemia, edema. Eso es lo que hemos visto. ¿Reconoce la trombosis? ¿Alguna vez han escuchado de trombosis? El que lleva el curso ya. ¿Alguna vez han escuchado de trombo? Se escuchó. Tranquilo, que he escuchado nada más. De émbolo, de infarto, sí, ¿no? Oye, se murió por un infarto cardíaco, o le dio un infarto en el cerebro, se quedó hemipléjico, o se murió también. Shock. Y la coagulación intravascular diseminada, de repente lo has escuchado, pero no lo vas a ver. Bien, entonces, antes de hablar, bien, vamos a comenzar por trombosis, ¿sabes? Y antes de hablar de trombosis, tienen que recordar esto, ¿no? El libro de patología de sistema funcional, antes de entrar al trombo, le dice, oye, primero recuerda la hemostasia. ¿Cómo es la hemostasia? La hemostasia es un, ¿cómo puedo decir? Es un evento fisiológico, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hay pérdida de sangre por daño de los vasos sanguíneos? Y pierde sangre, ¿sí? ¿Hemostasia qué significa? Cuando dice, haga hemostasia, en plena cirugía, tú que estás de ayudante y el médico dice, haz hemostasia, es hemostasia. ¿Por qué dice que hagas hemostasia? Pues claro, para que deje de sangrar, exactamente. Evitar qué cosa, la pérdida de la sangre. ¿Pero por qué? Porque hay un daño en el vaso, que está saliendo la sangre. Si tú agarras tu hemostasia y le pongo acá, entonces sigue saliendo, no se cae. Pero bien, nuestro organismo tiene un mecanismo para evitar esto, y se llama la hemostasia, en la cual interviene la cascada de la coagulación, y ese es el final. Entonces, la hemostasia tiene varias etapas, ¿no? La primera es la vasoconstricción. ¿Qué hace el vaso? Para evitar la pérdida de sangre, trata de contraerse, pero no es suficiente. ¿Sigue perdiéndose la sangre? No sigue perdiéndose la sangre. Por supuesto. Luego vienen las plaquetas, ¿no? Las plaquetas que son los primeros elementos que acuden ante un daño de los vasos. Como cuando hay un daño, generalmente se pierde el endotelio, las plaquetas se adhieren al subendotelio y forman un tampón primario, pero que todavía es débil, ¿no? En cualquier movimiento, cualquier cosa, sale y sigue perdiendo sangre. Pero este proceso sigue. ¿Y la siguiente cuál es? Pues la siguiente dice acá, se activa la protrombina y se convierte en trombina. Y la trombina es ¿cómo podemos decir? La sustancia, ¿no? Muy importante porque va a mediar la transformación del fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina no solamente se convierte en fibrina, sino que la fibrina se tiene que polimerizar. O sea, convertirse en qué cosa? En una fibrilla delgadita, ¿no? Que va agregándose y le va dando estabilidad a este tacón. Ella le llaman la hemostasia secundaria o verdadera, donde están tanto las plaquetas como la fibrina. Y de repente por ahí se quedará un glóbulo rojo, de repente leucocito. Pero todo esto que tú ves acá es un proceso fisiológico, normal, que siempre sucede. Pero lo que ves aquí es algo patológico. ¿Y a esto cómo le llaman? Le llaman trombo. Esto es fisiológico y normal y siempre va a suceder siempre que haya daño del vaso sanguíneo con pérdida de sangre. Se va a formar ¿qué cosa? Un coágulo. Pero que es patológico se llama trombo.
diferencia entre los dos? Ya para todos, hasta para los hijos. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. Ya, si es tamaño, ¿quién más grande, quién más chico? ¿Son muy grandes? No, eso sí, sí, grande, chico. ¿Ah? ¿Algo más? Sí, no sé. Está aquí y está acá, por más. Sí, Yo, miren, como es un evento fisiológico, acá está. la formación de este coágulo parasitar que se pierde sangre es solamente lo justo y lo necesario donde ha sucedido qué cosa, la lesión, ¿sí o no? Y ahí se acabó todo, no produce absolutamente nada. Entonces va a estar ahí lo suficiente, el tiempo suficiente para que se repare el daño, y aquí no pasó nada, se forma el tapón, el coágulo y pasa la sangre, no hay ningún problema, pero miren, ya, el tamaño, como dice, el tamaño es así, o sea, pero miren lo que deja. Acá la sangre fluye y aquí no pasa nada, ¿verdad? Nunca se va a alterar el flujo sanguíneo, pero acá se altera el flujo sanguíneo. Sí. Claro, está produciendo qué cosa? Obstrucción. Un trombo, además de que hay mayor producción de todo, también produce qué cosa? Obstrucción. Sigue los mismos caminos, sí, sigue el mismo camino que este. La cascada de coagulación también se va a sacar, pero en mayor proporción. Y sobre todo porque produce obstrucción. Y acá te explica, la lesión se produce un periodo breve de vasoconstricción arteriolar, mediada por mecanismos neurológicos, etcétera, 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 que ya eso no es fisiología, y pasamos por acá. La cascada de la coagulación. Bueno, ¿te acuerdas de la cascada de la coagulación? ¿O no te acuerdas? Un poquito, yo me acuerdo. Cuando me dicen cascada de la coagulación, yo me acuerdo. Ahora que me aprenda de memoria todo, ya, claro. Lo intenté, pero nunca pude. ¿Para qué? Estoy gastando mi tiempo, mi espacio, acá de mi memoria para otras cosas más interesantes. Pero sí, lo más importante. Empieza, y tú ves que como es una cascada que va activando a lo inactivo, ¿no? Hasta terminar donde dice, hasta el punto central, que es justamente la trombina. Que es protrombina, que se va a convertir en trombina, bueno, acá intervienen los componentes de la plaqueta, el factor 3, y también en presencia de calcio, esta protrombina se convierte en trombina. Y en presencia de calcio, esta trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Acá se tiene que polimerizar para formar las fibrillas de quedarse ahí como una mano. Mire, ustedes están viendo que el primero que acude cuando hay una lesión del endotelio, ¿quiénes son? Pero las plaquetas no solamente, ay, me pego porque hay un daño, necesariamente tiene que haber algo, ¿no? Que las atraiga y que pueda producir esta lesión. ¿Y qué cosas son? Moléculas de adhesión que tienen nombre propio. Acá está el endotelio y acá está el endotelio, pero acá el subendotelio está libre. Y este colágeno subendotelial contiene factores, ¿no? Que son moléculas de superficie, que en este caso se llama el factor de von Willebrand. Este tiene una molécula de superficie y la plaqueta también tiene su molécula de superficie, que hace posible esta unión o esta adhesión. Si falta esto, pues el déficit de este factor, ¿no? Será, ¿qué cosa? La enfermedad que se llama la enfermedad de von Willebrand. Ustedes
que las plaquetas también tienen una molécula de adhesión que se llama la molécula de Bernard-Solier, le llaman así, que también si hay déficit de esto, las plaquetas nunca se van a adherir entre ellas y nunca se van a poder adherir también a su endotelio. Por lo tanto, también habrá una enfermedad que se llama el síndrome de Bernard-Solier. Además, también hay el factor o la molécula de plasma, que es el que une a la plaqueta ¿con qué? Con el fibrinol. Y este fibrinol, a su vez, se unirá a otra plaqueta. Entonces, si no hay, también el déficit se llamará la trombastenia de plasma. Entonces, como ustedes pueden ver, las adhesiones de la plaqueta al subendotelio o entre ellas, significa que cada una de ellas tiene moléculas que facilitan o garantizan esta adhesión. Y que la falta de ellos también puede determinar o determina la enfermedad. Esto también puede suceder en animales y claro, los déficits también pueden, sobre todo en el. Ahora miren, la trombina no solamente interviene en la cascada de la población para transformar el fibrinol en fibrilina, sino que también tiene otros roles, ¿no? Imagínense acá la trombina, dice que la trombina estimula, ¿no?, a este endotelio, ¿para qué? Para que se puedan adherir, ¿qué cosa? Los neutrófilos. La trombina también de alguna manera activa los monocitos, pero también, ¿no?, produce moléculas de adhesión para que este macrófago se adhiera o para que este neutrófilo se adhiera. La trombina tiene acción sobre el endotelio para que produzca sustancias, como cuáles, como los factores de crecimiento, que van a dar lugar, no sé, pues, a moléculas de adhesión al músculo liso o al tejido conjuntivo. La trombina también activa de alguna manera a los linfocitos, también activa el endotelio y también, ¿no?, activa creo que la matriz extracelular, a que produzca qué cosa, que produzca sustancias como el tromboxano, que va a producir la agregación plaquetaria. Se va a producir sustancias como los mediadores químicos de la plaqueta. Pero también nunca debemos de olvidar que cuando se activa la cascada de la coagulación, también a su vez se activa el sistema que se opone a la cascada de la coagulación. Y ese sistema que se opone y que significa la degradación de la fibrina, se activa como ¿qué cosa? Como un factor, como un agente regulador, para que diga, oye, hasta acá nomás produce fibrina, y si produce mucho comienza a degradarlo. El sistema fibrinolítico significa ¿qué cosa? Significa transformar el plasminógeno, que también es una proteína y está contenido en la sangre, se va a transformar en ¿qué cosa? En plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? Pues la plasmina va a degradar a la fibrina. Y así como el controlador, ¿y quién controla el controlador? No se preocupe, en el organismo también hay quien controla al controlador, y aquí están la alfa-2 antiplasmina, que es la que también va a producir, ¿qué cosa? La regulación de esta plasmina. Entonces dicen, oye, acá nomás degrada, de ahí no más. Entonces, todos los sistemas que hay siempre están regulados. Los que son fisiológicamente, o los que son, no sé, de alguna manera reversibles, siempre tienen un control. Bueno, acá están los inhibidores de la activación del plasminógeno, o el plasminógeno que necesariamente se va a convertir en plasmina. Y la plasmina va a degradar a la fibrina. ¿Quién va a controlar a la plasmina? Pues el alfa-2 antiplasmina, que comienza que cosa, que se adhiere a ella, se adhiere a la plasmina, y es imposible que pueda degradar. Bueno, entonces si hablamos de trombo, por si acaso de trombo, que yo no lo veo para nada. Aquí está trombosis. Trombo es un fantasma, ¿está? La trombosis. ¿Qué es la trombosis?
formación de una masa hemática, como coágulo, por supuesto, dentro de los vasos que se forma en un individuo, un paciente vivo. A esa masa que parece un coágulo se le llama trombo. Ahora, morfológicamente, los trombos, nos dice el autor, que deben de diferenciarlo de los coágulos que se forman fuera de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Que si está fuera de los vasos sanguíneos no puedo confundir que sea un trombo con un coágulo cualquiera, ¿no? Bueno, dice, pero también debes saber diferenciar al trombo de los coágulos que se forman tras la muerte, o sea, los coágulos post-muerte. Cuando tú haces una necropsia, encontrarás muchos coágulos, ¿no? Pero como se detiene la función del corazón, la sangre se queda retenida y se formará coágulos. Ahora dice, ¿y cómo podrás diferenciar un trombo de un coágulo? De un coágulo post-muerte. Bueno, conforme vamos avanzando te darás cuenta que sí hay maneras de poder diferenciar a cada uno. En cuanto a la patogenia de la trombosis, hay 3 factores que predisponen a la formación de esta trombosis. ¿Y a esto cómo se le llama? Así se le llama, la triada de Virchow. Así se escribe Virchow. Con B chica y termina en B. ¿Entendido? Como es triada, se supone que tiene que tener 3 cosas o 3 elementos, ¿no?, de conformación, y aquí está. Esta triada te pone los 3 factores que predisponen a la trombosis. ¿Cuál es? Primero, número 1, la lesión endotélica. Número 2, alteración del flujo sanguíneo. ¿Quién es? La turbulencia me puede llevar a una trombosis y el éxtasis, o también llamada congestión, también me llevará a la trombosis. La turbulencia sucede en las arterias y la congestión o éxtasis en las venas. Y la tercera es la hipercoagulabilidad de la sangre. ¿Ya? ¿Qué significa hipercoagulabilidad de la sangre? ¿Cómo sale la sangre? Líquido denso. Entonces, esta densidad por hipercoagulabilidad puede llevarnos también a una trombosis. Por eso se la presenta así, en un triángulo, donde arriba, ¿quién está? Primero, la lesión endotélica. Y luego, ambos ángulos del triángulo tenemos al flujo sanguíneo anómalo, que hemos dicho que es la turbulencia o la congestión, y la hipercoagulabilidad. Trombofilia, quiere decir que hay mecanismos por los cuales se puede formar trombo. Y se puede definirse como cualquier trastorno de la sangre que predispone a la trombosis. Se clasifica en primarios genéticos, que no lo vamos a hablar, pero sí vamos a mencionar a los secundarios. Entonces, otro detalle más, chicos, miren, fíjense lo que hay acá. Ustedes pueden ver que cada uno de estos elementos, estos factores predisponentes, van a ser centro que es la trombosis. Pero también te das cuenta que entre estos factores hay flechas que van y que vienen. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que una lesión endotelial me llevará a un flujo sanguíneo anormal, turbulencia para la arteria, congestión para las venas. Y lo mismo, esto, con la turbulencia y la congestión, también me llevará a una lesión endotelial. Como podrás ver, la lesión endotelial también puede llevarme a una hipercoagulación. Y lo mismo, el flujo sanguíneo anómalo, como la turbulencia, la congestión, también me puede producir hipercoagulación. Y la hipercoagulación no produce, es vital. Y acá nos explica, mira, la turbulencia contribuye a los trombos arteriales y cardiales. ¿Sabes lo que es la turbulencia? Y aumento de velocidad y con turbulencia. Es que, miren, todo flujo tiene un orden, ¿sí o no? Y cuando esto se desarma, crea la turbulencia. O también puede ser el choque, ¿no?, de la sangre sobre alguna, no sé, pues algún obstáculo que hay de repente ahí. O que de repente, no sé, que podría ser 2 corrientes, porque es difícil que se formen 2 corrientes,
nos dice que esto en las arterias causan disfunción o lesión endotelial, la turbulencia, así como formando contracorrientes, formación de contracorrientes que contribuyen a zonas de éstasis local. La éstasis o la compresión contribuye principalmente al desarrollo de trombos venosos. El flujo sanguíneo normal es laminar, de modo que las plaquetas y los otros elementos celulares de la sangre fluyen por el centro de la luz del vaso, separados del endotelio por una capa de plasma que se mueve a menor velocidad o más despacio. Entonces, así como la turbulencia y el éstasis también puede llevarme a la lesión endotelial. La lesión endotelial causante de la activación plaquetaria subyace casi inevitablemente a la formación de trombos en el corazón y la circulación arterial, en los que la elevada velocidad del flujo sanguíneo impide la formación de entonces, ahí está. Nos dicen, mira, el flujo laminar. ¿Recuerdan que el flujo laminar es el flujo normal que lleva la sangre, ¿no? Donde dice que en el centro y que parece casi como una columna están todos los elementos celulares de la sangre que corren a una gran velocidad, y el que está en contacto con el endotelio es el plasma, el líquido de la sangre. El plasma sanguíneo rico en proteínas es el que está en contacto con el endotelio. Ese es el flujo normal de la sangre, le llaman el flujo laminar sanguíneo. Entonces, la turbulencia y el éstasis van a hacer ¿qué cosa? Que se desarrolle este flujo laminar y que las plaquetas se puedan adherir, o de repente con turbulencia pueden producir daño endotelial, o por congestión también pueden producir todos hipoxia que dañan la célula endotelial. Y una vez que la célula endotelial dañada, o por, no sé, por un choque contra la corriente, como dice, se puede desprender, y cuando se desprende, deja libre ¿qué cosa? El subendotelio, en la cual las plaquetas se pueden adherir ahí, y comienza a originar ¿qué cosa? Un trombo. Y acá nos ponen la hipercoagulabilidad. Una hipercoagulabilidad de cosa adquirida, no primaria ni congénita, sino adquirida. ¿Quién me puede producir eso? Los parásitos. El tipo prolongado de inmovilización, la fibrilación arterial, daño tisular grave o extenso, como cirugías, fracturas, quemaduras, en cáncer también. Los cuerpos extraños que están de cosa, que se están transportando a través de la sangre, la coagulación intramuscular diseminada y la trombocitopenia inducida por la heparia. Solamente vamos a mencionar estos de algoritmos de trombosis, no debajo, solamente debajo. Entonces, hemos dicho que un trombo es una masa hemática sólida que está necesariamente dentro del vaso sanguíneo. ¿Cuál es el componente principal del trombo? Acá le dice que es la. Y ojo, también nos dice, tiene zona de adherencia. El trombo tiene una zona de adherencia. Recuerda que las plaquetas se adhieren a qué cosa? Al subendotelio, ¿sí? Después viene la fibrina y forman una unidad. Y esa unidad se llama la zona de adherencia. Entonces, el principal componente que se ve claramente es la fibrina. Las plaquetas juegan un papel muy importante, pero no se ven muy bien las plaquetas. Son los elementos celulares bien pequeñitos. Y es difícil a veces de poder ver, pero la fibrina sí. Bien, ¿qué más nos dice que los factores predisponentes para la formación del trombo, lesión endotelial, alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad? Que es la tríada de el triángulo de la revés, abajo. Muy bien, eso es lo que sucede. Lesión endotelial, alteración del flujo sanguíneo, turbulencia, éstasis o congestión. Pero también, ¿qué pasa con el trombo? La
puede disolver por el sistema fibrinolytíco, se produce la regeneración y la reparación del vaso sanguíneo con el endotelo, etc. Y todo queda como si nunca hubiera pasado nada. Tranquilo. Dice, si pasa más tiempo, mayor será la resistencia para la disolución. Bueno, eso es lo ideal, que el trombo se disuelva con el sistema fibrinolytíco, que todo vuelva a la normalidad y no pasa nada. La otra me dice que puede ser una propagación, y aquí llama propagación. Dice, propagación del trombo acumulado en fibrina más plaqueta. Quiere decir que se pueden agregar más fibrina y más plaquetas, y el trombo también puede llegar a crecer. Eso se llama propagación. Luego dice, el trombo que se ha formado se puede desprender a causa de la corriente sanguínea. La corriente sanguínea puede hacer que se desprende un trozo de este trombo y comienza a viajar, ¿qué? Comienza a viajar por la sangre. ¿Y a dónde llegará? A otros lugares. ¿Hasta dónde puede llegar el trombo que se ha desprendido? Y ya cuando se desprende ya no se llama trombo, sino se llama émbolo. ¿Hasta dónde llegará el émbolo? Hasta que ya no pueda pasar. Hasta donde el diámetro del vaso no le permita pasar por su tamaño y producirá ¿qué cosa? Una obstrucción. Obstrucción. Se impacta, dice, mira, se impacta. Impactar no significa que ahí todavía tenga un poquito para que pase la sangre. Se impacta, obstruye totalmente. Y cuando obstruye, ya se convierte en un trombo porque está obstruyendo, y émbolo porque está viajando por la sangre. Trombo se convertirá en un trombo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué otro camino le puede suceder a este trombo? Dice que se puede organizar. El trombo se organiza y se recanaliza. Se organiza, células endoteliales, fibroblastos. Y con el tiempo se forman los vasos que atraviesan el trombo y restablecen nuevamente ¿qué cosa? La circulación. ¿No? Vasos sanguíneos que atraviesan el trombo para restablecer la circulación. Bueno, ahí está, ¿no? La formación del trombo se puede disolver, no pasó nada. Se puede, ¿qué cosa? Desprender un poco de trombo y comienza a viajar por la sangre, se llama formación de émbolo. O que este trombo puede llegar a crecer y producir una obstrucción total por su trombo oclusivo, o que también este trombo se organice. La organización general, la organización y la recanalización, esta recanalización, se va a suceder siempre y cuando sea un trombo totalmente obstructivo, o como dice acá, ¿no? Oclusivo, y se forman vasos que atraviesan este trombo y comienzan a restablecer la circulación. El otro es que se organice y que también se organice y que se repare. Pero esta reparación lleva consigo al engrosamiento de la pared del vaso. Y cuando eso sucede, es como las pizzas cuando le ponen un bache, ¿no? Ay, para que disminuya la velocidad. Pues cuando hay esto, la sangre viene y choca contra eso. Y crea la turbo. Y eso no pasa. Miren, ¿qué les parece esto? Tenemos dos trombos, ¿no? Esta es una arteria y esta es una vena. ¿Por qué reconozco que está la arteria? Ven donde debería ser más azulito, es medio tortuosito, ¿no? Esa es la elástica. Esa es la elástica. Me parece que no. Sí, es la elástica interna. Esta acá de este recorrido medio tortuoso que ustedes ven ahí, esa es la elástica interna y que nos sirve para reconocer que esta es una arteria. Y esta es una vena. Pero miren la diferencia. Esta es una arteria, es la arteria femoral, con un trombo antiguo que ya se ha recanalizado. Esto de acá son vasos sanguíneos que ya se han formado y que están atravesando el trombo. En cambio, este no tiene. Lo
Lo bien rojo son los glóbulos rojos y lo bien rosadito, ¿qué cosa es? La fibrina. Esta es su zona de adherencia, miren, no se ve el endotelio. Lo rosado, bien rosado, es la fibrina del trombo, y lo otro es la fibra colágena de quién? La fibra colágena del vaso sanguíneo, su endotelio. Y esta es su zona de adherencia. Entonces, este es un trombo reciente y este es un trombo antiguo, con recanalización. Para que esto suceda debe transcurrir un tiempo. Y tiene que ser total. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Tenemos un trombo antiguo que ya está recanalizado, un trombo reciente donde están todas sus componentes, la fibrina, los glóbulos rojos y probablemente algunos leucocitos. Y acá nos ponen la foto, la foto de Stevens y Lowe, ambas de la anatomía patológica, donde nos muestran un vaso sanguíneo, miren, ya recanalizado. Toda la luz está ocupada por el trombo que ya se ha organizado y se ha recanalizado en 3 vasos que atraviesan el trombo para establecer la circulación. Y este es un trombo reciente, ¿no? Microscópicamente. Miren que este es su zona de adherencia, este es el subendotelio, lo rosadito, ¿qué cosa es? Es la fibrina, harta fibrina, bastante. No se nota muy bien los glóbulos rojos, pero me parece me da la impresión de que ya está tratando de formar algunos vasos sanguíneos, que ya se está organizando un poco este vaso sanguíneo. Clasificación macroscópica de los trombos. ¿Cuántos tipos de trombo hay? Acá nos dice uno que se llama el trombo blanco, también llamado lardazo. Después tenemos el trombo rojo o fluórico. Y luego tenemos el trombo mixto. El trombo blanco o lardazo, ¿dónde se forma o dónde voy a encontrar? En las arterias, dicen, ¿no? En las arterias, dicen. Las arterias siempre es un color blanco o gris y de aspecto coraliforme. ¿Qué quiere decir aspecto coraliforme? Está mencionando el coral. ¿Conoces el coral? Ya, si no conoces, yo te voy a dar una pista. Ya para que lo veas. ¿Alguna vez has comido choro? Ya, si nunca has comido choro, te vas al puesto donde venden choros adictos y sobre la concha del choro siempre hay crecimientos blanquecinos. Ese es el coral. Ya claro que lo estás viendo encima del choro, lo puedes ver también encima de una roca, en el mar. Ese es el aspecto coraliforme. No es regular, ¿sí o no? Tiene crestas, por eso sí, ¿no? Tiene aspecto coraliforme con crestas, etc., ¿no? La zona de inicio en áreas de turbulencia, bueno, este trombo se produce con turbulencia y también con lesión endotelial. El aspecto es rugoso, tiene crestas y la composición de este trombo es que tiene muchos, dice, plaquetas, mucha fibrina y también leucocitos. Pocos eritrocitos, por eso es blanco. Si hubiera muchos eritrocitos, ya sería como, generalmente siempre son blancos. Y crece, ¿no? A favor de la corriente. Y acá tienes tu corriente. Este es el trombo. Y generalmente dice que son murales. ¿Murales qué quiere decir? Que solamente la lesión es ligosa a través de la pared y no produce oclusión total. Por eso le llaman trombo mural. Y fíjate, ¿no? Fíjate que la zona de adherencia, que es esta, no tiene endotelio. Acá está el endotelio, acá está el endotelio, acá está el endotelio, pero en esta zona no hay endotelio. ¿Y por qué? Porque esta es la zona de unión entre el subendotelio y la fibrina del trombo. Y esa es su zona de unión. Crece a favor de la corriente. Ese es el trombo blanco, también llamado lardazo. Miren con el trombo rojo fluórico. ¿Dónde se forma? ¿Qué dice ahí? En las venas. En las venas. ¿Y se inicia por qué? Por congestión. Esta circungestión es la misma. Dice, por esta sin prolongada. Una congestión prolongada. Entonces, esa puede ser parte de la causa de este trombo. La composición de todos los elementos de la sangre, dice, desordenada. Lo que pasa es que aquí hay fibrina, hay plaquetas, pero hay mucho glóbulo rojo.
Este trombo rojo fluórico se parece mucho a un coágulo, bastante a un coágulo, igualito que un coágulo, así de rojo, así de gelatinoso, etc., ¿no? Y miren lo que sucede, que generalmente siempre está ocupando ¿qué cosa? Toda la luz del vaso. También tiene su zona de adherencia. Miren, aquí está el endotelio, pero en esta zona no tiene endotelio y es la fibrina del trombo y a su vez el endotelio del vaso sanguíneo. Es su zona de adherencia. Y su crecimiento es contra la corriente. Tiene un crecimiento continuo. Entonces, el trombo rojo crónico se parece a un coágulo cualquiera. Bien. Luego tenemos el trombo mixto. ¿Es qué cosa? Si dicen es mixto combinado, es la combinación de ambos. Dice que se puede formar en las arterias, generalmente puede ser en las arterias. Miren, generalmente siempre son, ¿cómo podemos decir? Largos o longitudinales. Y se puede encontrar inclusive en las partes, ¿no? La base o la zona de adherencia, el cuerpo del trombo y la cola del trombo. Pero tú puedes ver que hay alternancia de zonas oscuras, que son los trombos rojos, y zonas blancas, que son los trombos, ¿qué cosa? Largazos. Entonces hay una alternancia, y esta alternancia forma líneas. ¿Ya estas líneas cómo le llaman? Las líneas de Sam. Chicos, tienen que aprender a escribir correctamente. Si no escriben correctamente, luego no lo hacen. Mira, Z-A-H, así dice Sam. No es Z-H, Z-A-H, las líneas de Sam. Entonces, la característica principal para reconocer un trombo mixto, ¿cuál es? Las líneas de Sam. Es la alternancia del depósito de plaqueta fibrina con numerosos eritrocitos, ¿no?, que van formando estas líneas y se llama así. El cuerpo, la cabeza, la zona de adherencia, el cuerpo y la cola. Esta siempre está flotando, y esta que flota siempre se puede ver. Y aquí saca nos pone una foto de un corte transversal de una arteria mesentérica de caballo. Ahora, ¿pueden ver la luz de esa arteria? Todo lo que está ocupando la luz de la arteria que es y nos dicen que estas son las rojitas que parecen unas líneas, dice él que esas son las líneas de sangre. Las líneas de sangre se deberían de ver longitudinalmente, pero bueno, no hay ninguna foto que te pueda sacar eso. Es casi imposible, ¿no? Si lo corto, adiós, se habló de todo. Pero bueno, nos dicen que estas líneas oscuras que tú ves acá, que están alrededor, a esa le llaman las líneas de sangre. Y son las que utilizamos o las que podemos identificar para decir que estamos viendo un trombo. Es la arteria mesentérica craneal. Y la causa, ¿cuál es? El parásito, que cumple su vida, una etapa de su vida en la arteria mesentérica craneal, que es el Strongylosis vulgaris. Bueno, entonces ya vimos que macroscópicamente tenemos trombos rojos o fluóricos, trombos blancos o lardáceos, trombos mixtos, que esos son qué cosa, trombos macroscópicamente que yo puedo identificar. Pero también hay trombos microscópicos que tienen nombre propio. ¿Y cómo se le llama? Así se le llama. Microtrombos. ¿Y dónde se forman los microtrombos? En la microcirculación. ¿Quiénes conforman la microcirculación? ¿Cómo? Lánulas. Arteriolas, capilares y venas. Dice, vénulas y capilares no son proteínas, también las arteriolas, por si acaso. Porque acá dice, ¿no? Microtrombo en arteriola pulmonar pequeña. Arteriola pulmonar pequeña. Así que falta campo. Compuestos por plaquetas y fibrina mayormente grandes. Ahora, toda esta, miren, ¿qué es lo que vemos acá en esta arteriola pequeña pulmonar?
Esa sustancia rosada no es otra cosa que la fibrina. Esta es una pequeña arteria pulmonar también, y que también tiene que cosa fibrina y glóbulo rojo. Esta es otra, que más me parece la médula que arteriola, pero que también tiene fibrina. ¿Pulmón de perro o no? Mire. Ah, sí. Otra cosa. Otra cosa. ¿Ya ven para qué sirve? Entonces también tenemos los microtrombos. Además también hemos visto que hay trombos que se llaman murales, ¿no? Que solamente están ocupando una parte o que se ha formado en la pared, pero que no producen construcción total. Cuando produce construcción total lo llamamos trombo ¿qué? Oclusivo. El otro se llama trombo mural. El trombo mural asociado al daño endotelial, las grandes arterias y cavidades cardíacas no se ocluyen toda la vida. Por ejemplo, arteria aorta, tiene que tener un trombazo para que llene la arteria. Generalmente siempre son murales. Hay otra forma de trombos que tiene un nombre, se llama las vegetaciones. Son trombos vegetantes, le pueden decir, como ejemplo, sobre las válvulas cardíacas, especialmente sobre las válvulas atrioventriculares. Es producido principalmente por bacterias. Y estas bacterias generalmente siempre están en la sangre y luego se adhieren a las válvulas produciendo trombos vegetales. ¿Por qué le llaman trombos vegetales? Porque lo asemeja mucho, ¿saben qué? A la cabeza de la coliflor. ¿Ustedes conocen la cabeza de la coliflor? Pues si no conocen, ya saben por dónde tienes que ir, ¿ya? Es decir, la cabeza de la coliflor es blanca, ¿sí o no? Entonces acá, estas vegetaciones también serán blancas, es decir, de hombres, sobre las válvulas atrioventriculares, principalmente, porque también pueden ser las válvulas semilunares de la arteria aorta o de la arteria pulmonar. Y ahí terminó. Y ahí termina qué cosa? Los trombos. Y ahora entramos al émbolo. El émbolo. ¿Qué es un émbolo? Dice, el émbolo es una sustancia intravascular que está siendo transportada por la corriente sanguínea, que puede ser sólida, como ya hemos visto un trombo que se desprende, ¿sí o no? Es sólido, ¿no? Puede ser semilíquida, porque también puede ser ¿qué cosa? La grasa. O puede ser gaseosa, como una burbuja de aire, o muchas burbujas de aire, que es transportada por la sangre a lugares distantes de su punto de origen. Distante. El problema es que el émbolo que dice, ¿qué hace? Ocluye. O sea, siempre produce ¿qué cosa? Una obstrucción total. Una obstrucción. ¿Qué significa la embolia? Es un proceso clínico patológico consecuente. La embolia se refiere a qué? Al órgano o tejido donde estos émbolos se quedan ¿qué cosa? Impactados. Bueno, entonces, cuando un émbolo viaja, que pasa por todo, pero llega un momento en el cual ya no puede entrar porque ya el diámetro no le permite entrar por su tamaño y necesariamente queda impactado, o sea, produce la obstrucción total. Quiere decir que un émbolo siempre va a terminar produciendo una obstrucción total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El trombo émbolo se va a tener cuando ya no puede pasar por su tamaño y el diámetro ya no alcanza. Entonces quiere decir que siempre los tromboémbolos van a causar ¿qué cosa? Obstrucción total. ¿Tendrá zona de adherencia un tromboémbolo? ¿Sí? ¿Un tromboémbolo tendrá zona de adherencia? Se está teniendo viajando. No. Es tan grande que ya no puede. Imagínese un gordito que no puede sino por acá y se queda atajado. Y ese convierte en ¿qué cosa? En un tromboémbolo. Un émbolo siempre va a terminar obstruyendo.
tromboémbolos son émbolos, son fragmentos de trombo, puede ser fragmentos, que viajan por la corriente sanguínea y se han detenido en vasos demasiado pequeños para poder avanzar. Entonces él llega, entra y ya no puede avanzar y ya. Entonces se queda atrapado, ¿sí? Porque si ya no puede pasar por acá, se queda atrapado. ¿Pero tiene zona de adherencia? No. Un tromboémbolo no tiene zona de adherencia. El único que tiene zona de adherencia, ¿quién es? El trombo. El tromboémbolo. Bien. Bueno, y aquí, por favor, despiértense todos, escuchen, esto es importante, esta información. ¿Dónde terminan los tromboémbolos? ¿Dónde terminan? Nos dice, primero, si los trombos, o los tromboémbolos por los que se han desprendido de un trombo, se forman en venas sistémicas, cualquiera sea la vena, van a atravesar el corazón por la corriente, ¿no? Llega a la vena cava, pasan por el corazón, lo saluda, y luego ¿dónde se va a impactar? Se va a impactar el sistema arterial pulmonar, produciendo ¿qué cosa? Lo que se llama el embolismo pulmonar. O también puedo llamar tromboémbolo pulmonar, que es lo mismo. O digo que es un embolismo, o también puedo decir que es un tromboémbolo pulmonar. Cuando el trombo o el émbolo se ha desprendido, ¿de qué cosa? De las venas sistémicas. ¿Dónde va a terminar? ¿En el pulmón? ¿Dónde? En el pulmón, impactándose en el pulmón. Ahora dice, cuando estos trombos émbolos se han formado en la arteria aorta o en el corazón, se van a impactar, como por ejemplo los trombos murales para la arteria aorta o las vegetaciones para las válvulas del corazón, ¿dónde se van a impactar? En las arterias renales. Se van a impactar en las arterias renales. Cuando un tromboémbolo se forma en el corazón, que puede ser murales o puede ser vegetaciones en el corazón, van a ir por la aorta, dice, van a salir por la aorta estos émbolos y se van a impactar en arterias que irrigan el cerebro, los riñones, el vaso, el intestino y los miembros inferiores. Cuando se forman, dice, vegetaciones en el corazón y en la arteria. Acá solamente dice arteria aorta nada más. Esto debería ser por arteria aorta. Ahora, cuando los trombos murales se originan, cuando los tromboémbolos se originan de trombos en las arterias carotidas, los tromboémbolos se van a impactar ¿dónde? Se van a impactar en el cerebro. Corazón, cuando es en la válvula del corazón izquierdo, la válvula mitral, entonces se van a impactar en el cerebro, en los riñones, en el vaso, en el intestino, en todo eso. Cuando es la aorta, la arteria aorta nada más, se van a impactar en el corazón, en la arteria aorta. Bien, la posible consecuencia de un émbolo. Estamos diciendo que un émbolo va a producir un impacto, o sea, se va a quedar atrapado en la luz de ese vaso sanguíneo. Puede llegar a producir, dice el número uno que dice, porque se va a impactar en una arteria pequeña, que puede ser la arteriola terminal. Y si comienza a obstruirla totalmente, entonces no va a poder irrigar la zona toca o le pertenece a esa arteriola terminal. Pero también dice que puede darme gangrena. Yo le sacaría la gangrena. No la tomemos en cuenta la gangrena. Fuera de la lista. Puede hacer metástasis, claro. Las células tumorales pueden viajar por la sangre y a través de la sangre pueden llegar a otros órganos, como por ejemplo, principalmente el pulmón. Las células tumorales toman invaden las venas, viajan por el torrente sanguíneo, cruzan el corazón y se impactan ¿dónde? En el pulmón. Pero ellas no se van a impactar y van a decir, ay, que produjo obstrucción. No. Ella sale y comienzan a crecer. Ese es el peligro. Y bueno, aquí también puede producir ¿qué cosa? Abscesos. Siempre y cuando estos trombos
trombos estén contaminados, o sea trombo, émbolos, etc. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las vegetaciones, de los trombos vegetales en el corazón? Eran producidos por qué? Principalmente por bacterias. Entonces, cuando los trombos se comienzan a desprender, no solamente se desprende la fibrina, ¿no? Sino se desprende la fibrina con las colonias bacterianas. Y así ya. Y donde se quedan impactados, producirán ¿qué cosa? Focos supurativos o focos de necrosis líquida que se llegan a convertir en abscesos. ¿Dónde sucede esto? Acá. En el corazón, también en la mano. Dice, diferencia entre trombo y émbolo. Si la obstrucción se crea en el mismo lugar del coágulo, o sea, el trombo, y es un trombo. Si la obstrucción se forma por un émbolo grueso que viaja por el cuerpo, se llama el tromboembolismo aórtico felino. Entonces, en el felino dice que en el corazón siempre se forma un trombo, que puede ser un trombo mural, se llega a desprender y este puede viajar a través de la aorta y puede llegar a producir obstrucción acá, bueno, acá viaja. Y luego puede producir obstrucciones acá, justamente donde acaba qué cosa, la arteria aorta y da lugar a las arterias iliacas. O también se puede impactar en las arterias iliacas. Y este trombo que se desprende, inclusive puede llegar a crecer. Inclusive, los trombos son bien grandes. Piensen, miren, ¿qué les parece? Acá acaba la arteria aorta y acá comienzan a surgir las ilíacas externas, las ilíacas internas, y miren ese trombo. Y miren el vaso, miren cómo el vaso acá su envoltorio está blanco, nacarado, y acá está totalmente oscuro. ¿Por qué? Porque como no hay irrigación, sucede qué cosa, necrosis. Acá miren este miembro, el miembro izquierdo, ya entra en una hemorragia, pero en un color que ya no se puede reconocer bien acá. La masa muscular esquelética está totalmente de color rojo oscuro y es posible que esté experimentando el agua. Bueno, y un poco para explicarnos, aquí nos ponen al hombre, ¿saben por qué? Porque miren, sus arterias o sus venas femorales, nuestras venas femorales son muy largas. Si cualquiera de estas venas se forma un trombo y después se desprende, como acá se está desprendiendo, viaja por la circulación, llega a la vena cava, pasa por el corazón y se va a impactar ¿dónde? En el árbol arterial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pueden ser miles, varios, no solamente uno. Y es en el lado arterial. Imagínense qué experimentará el paciente. Así que experimenta un dolor intenso, como si estuvieran clavando el hospital. Eso es lo que puede hablar un humano, un animal. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Este es un trombo hidrocéptico renal. Esto ocurrió en un cabrito que tenía, creo que 2 meses, pero era bien pequeño. Entonces se murió, le abrimos el corazón. Esta es la válvula atrioventricular izquierda y tuvimos que cortar la válvula para poder ver esto. ¿Dónde estaba esto? Esto estaba en la válvula semilunar aórtica. Miren, estos crecimientos blanquecinos que tú ves ahí es fibrina, abundante, por eso se ve así.
Y acá se quedó atrapado un coágulo. Se quedó atrapado un coágulo, que se formó después del coágulo. Yo intentaba sacar el coágulo, pero cada vez que jalaba, también jalaba el tronco. Entonces dije, ay, no, que se quede el coágulo, piña piña, ¿no? Pero por lo menos el contraste para poder reconocer al trombo, ese se llama el trombo vegetal, que está en la válvula semilunar aorta. Pero este también hizo, ¿qué cosa? Embolia ¿qué? Al riñón, o tromboémbolos en el riñón. Y estos tromboémbolos, porque esto es producido por bacterias, produjo tromboémbolos sépticos. Y ahí está, ¿ves los puntos blanquecinos en el riñón? ¿Sí? ¿Ves? Esos puntos blanquecinos fue producto, desde aquí, ¿no? Se desprendieron, ¿no? Se desprendió fragmentos de este trombo, ¿no? Pero junto con quién? Con las colonias bacterianas. Y ves acá que hay una distribución por todo el riñón. Inclusive acá en la corteza también puedes notar. Si no lo notas ahí, revísalo y míralo bien. Así, con un ojo bien agudo para que puedas ver. Y cada poquito es un trombo émbolo deseado, impactado ahí, y que ha comenzado, ¿qué cosa? Las bacterias a producir una reacción. ¿Cuál es la reacción? Entonces, esto es un trombo vegetante. ¿Y esto qué cosa es? Un trombo o trombocémbolos o embolia renal, pero séptica. Tromboémbolo séptico, vamos a poner. Tromboémbolo séptico, ¿sí? Trombo vegetante y tromboémbolo séptico, ¿sí? En el riñón. ¿Qué dijo usted?